Nadie como Dios. Un saludo para todos en este jueves de este programa Misionera, Esposa y Madre. Qué alegría nuevamente poder estar con ustedes. Doña Miriam, que hace tiempo no estaba por aquí. Sí. Cindy también, que tiene ya su bebé. Valeria, ¿cuánto tiene ya? 2 meses. 2 mesecitos. Este regalo de Dios también. Qué bueno que estén nuevamente por acá. Hoy muy felices por poder continuar con este tema, con esta serie de programas que han sido tan hermosos y de tanto fruto que seguramente darán a nuestro corazón y nuestra vida. Hoy tenemos un tema que es muy importante, muy especial. Yo las invito, si están en sus casas, a todas las mujeres que están quizás en sus labores domésticas, las mamás, las esposas, pero también a todos los hombres, mujeres solteras que quizás nos ven, para que tomen nota de este programa. Hay puntos que yo creo que son esenciales, ¿o ustedes qué piensan? Total, son esenciales en nuestra vida, no solamente conyugal, matrimonial, sino también como mujeres, como hijas de Dios, como misioneras o simplemente como cristianas y bautizadas. Muy importante reconocer y saber todo esto, cómo el pecado nos ha herido, qué ha hecho en nosotros, por qué actuamos así tantas veces que nosotras como que decimos como San Pablo, hago el bien que no quiero y dejo de hacer, no, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero hacer. Y esto es precisamente por ese pecado que nos hirió y ese aguijón de la carne que está ahí todo el tiempo chuzándonos y haciéndonos caer, o quizás con una inclinación que ha sido desordenada, pero que podemos sanar. Lo bonito de este tema y de estos programas es que vamos a entender cómo podemos ir sanando poco a poco esas consecuencias del pecado original en nuestra vida. Entonces, comencemos con una oración para que le pidamos al Señor que hoy nos asista con su gracia, que tengamos un programa hermoso, que nos toque profundamente el corazón y que, bueno, pueda ser de gran ayuda para nosotros y nuestras familias. Así es, qué lindo. Entonces vamos a disponernos. Donde estén, les invito a que cierren un instante sus ojitos. Quizá muchas de ustedes están en este momento haciendo sus quehaceres, sus oficios, quizás están en la oficina. Unos segunditos vamos a cerrar nuestros ojos para que pidamos a nuestro Señor Jesús y a la Santísima Virgen María que nos regalen una gracia especial durante la transmisión de este programa, y quizá todas las veces que se escuche y que se pueda repetir, de abrir nuestro entendimiento, de poder abrir nuestra inteligencia, nuestro entendimiento y poder llevar a lo más profundo de nuestro corazón todas las enseñanzas que Dios quiere darnos a través de este programa. Vamos a disponernos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos acompañe, que no nos suelte de la mano y que nos permita vivir quizá con muchísima más profundidad todo lo que vamos a escuchar. Vamos a decir con todo el corazón: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, queremos entregarte en esta mañana nuestro entendimiento, Señor, para que tú lo sanes, Señor. Nunca es tarde, Señor, y tú siempre haces nuevas todas las cosas. Si nos da la oportunidad de poder vivir este programa, de poder escucharlo, de poder tenerlo a nuestro alcance, Señor, es porque algo nos quiere regalar, porque quiere seguir dando esas gracias especiales que en mi vida necesito. Quiero pedirte en esta mañana, Señor, para cada una de nosotras y para cada uno de aquellos que están viendo y escuchando este programa, que les muestres en su entendimiento y en su inteligencia, que puedan ver claramente aquello que más necesitan trabajar en sus vidas para poder acercarse un poquito más a ti y para poder seguir creciendo en este camino de vida espiritual. Y muy especialmente para que aquellos matrimonios que necesitan de estas palabras y de este conocimiento puedan hacerlo vida en sus vidas matrimoniales.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, antes de comenzar, ¿cómo no leer los comentarios que ya tantos nos dicen los comentarios de cada programa? No sé si Cindy quiera comenzar, tenemos 2 comentarios hoy. Bueno, este comentario es de Micaela Ordóñez. Nos escribe: ¿Quién como Dios? Hermoso programa. Cada vez que leo sobre la misión de la mujer y el hombre, se me llena el corazón de mucha alegría y la mayoría de veces los ojos de lágrimas, porque me siento muy amada por el Señor. Se me enternece saber que el Señor ha creado a la mujer con tanta gracia y cuidado, y me duele mucho ver la imagen equivocada de mujer en nuestra sociedad. Con la ayuda de Dios, estos libros y este programa llegue a cada una de estas mujeres y puedan sentirse tan amadas como nosotras con la misión que Dios nos ha confiado. Qué hermoso comentario, y realmente sí, yo creo que cuando nos ponemos a meditar, hace 8 días que hablaban de la creación, cómo crea particularmente al hombre, a la mujer, cómo Dios nos piensa a cada uno de nosotros, cómo no enternecerse el corazón y saber que Dios ha pensado particularmente en cada uno de nosotros. Entonces, súper bonito el comentario, y bueno, un saludo también para Micaela. Bueno, yo tengo otro de Yasmín Solano. Dice: ¡qué temazo! De verdad, me encanta mirar sus videos. La sigo desde hace mucho y me han ayudado tanto en mi espiritualidad cada semana. Aprendo muchísimo. Incluso mi novio también ve el programa y le encanta. De verdad, muchas gracias. Dios las bendiga muchísimo y un saludo desde Costa Rica. Un saludo también para ti, Yasmín. Qué alegría pues que también estén viendo este video como noviazgo. Yo creo que esto es una muy buena preparación para el matrimonio. Ojalá uno pudiera entender por lo menos un poco como todas estas cosas y diferencias para poder tener una mejor convivencia, una mejor vida matrimonial. Yo pienso que eso ayuda muchísimo. Bueno, entonces, antes de empezar, yo quiero que recapitulemos un poco todo lo que fue el programa anterior, ¿cierto? Recuerden que hablamos sobre el pecado original, ¿cierto? Cómo Adán y Eva, en el relato de la creación, Dios les crea de una manera diferente. Recordemos que decía que Adán fue creado del barro, que tomó el barro y fue creado de allí, y Eva fue creada precisamente de la costilla de Adán, y desde ahí se marca un destino diferente para ambos. Adán como un ser más exterior, el jardinero del Edén, con esa misión de cultivar el jardín del Edén, una misión laboriosa precisamente de trabajar con sus manos, pero Eva fue creada como ese auxilio de Adán, fue creada precisamente para acompañar, para ser la amiga de Adán, la maestra de la amistad, para ser esa consejera, esa compañera, ese calor que quizás no veía en ninguna otra criatura de la creación, precisamente, ni en los peces, ni en los animales, ni siquiera en los más semejantes a él, como entre comillas, que pudieran caminar, que los en 4 patas o los mamíferos, nadie veía como un ser donde él pudiera comunicarse, que se hiciera entender, que lo acompañara. Y fue Eva precisamente creada para acompañar a Adán, para auxiliarlo, para estar ahí con él. Pero al ver Satanás que Eva había sido creada con una misión tan grande y que había sido creada precisamente de una materia espiritualizada, por eso es que la mujer es más interior, más dada a lo espiritual, más dada a interiorizar, quizás a meditar, a reflexionar, es un poco más, no sé, melancólica, se resiente con más facilidad. En cambio el hombre, al ser exterior, como que le resbala todo. Como que nada se lo toma personal. Mi esposo dice algo muy, muy curioso que me genera mucha gracia, es que cuando tiene pues como una dificultad en la empresa, él dice, bueno,
Si es con hombres, eso se soluciona fácil, pero si es con mujeres, no, eso es un problema que nunca acaba porque la mujer se resiente muy fácilmente y es verdad, o sea, a nosotras todo nos llega al corazón, por todo nos resentimos, una mujer odia con mucha facilidad, pero ¿por qué? Porque fuimos creadas para amar con facilidad, para entregarnos con facilidad, pero precisamente lo que hace el pecado es desfigurar todo eso que Dios quería y llevarlo hacia el mal. Y en realidad me pareció muy impresionante todo ese primer capítulo y lo que nos compartían en el programa pasado, porque entender y comprender cómo, aunque ambos seres fuimos creados por el mismo Dios, venimos, digamos, de alguna manera de las mismas manos creadoras, es muy lindo cuando nos especifican que Adán fue creado de la tierra, digamos que de algo inerte, y Dios sopló vida, mientras que Eva fue creada ya de un ser vivo, de un ser espiritual. Qué hermoso que las mujeres entendiéramos ese sentido y esa fuerza y esa capacidad espiritual que nosotras tenemos para poder ser como ese corazón que late dentro del hogar y que le da fuerza al esposo y poder dar, mejor dicho, en nuestro caminar, poder cumplir a plenitud la voluntad de Dios para nuestra naturaleza, lo que Dios por naturaleza nos pide. Porque también hablábamos, o veía yo en el primer capítulo, que la voluntad de Dios no es lo que el mundo nos está mostrando hoy en día. Las mujeres no fuimos tan creadas para lo exterior, para el jardín, nosotros fuimos creadas para lo interior, para hacer ese corazón, esa fuerza, para ser esas maestras del amor, maestras de la amistad, y todo eso nos lo decían en el capítulo anterior. Muy bien. Y para complementar eso que dice doña Miriam, también es muy bonito entender a raíz de todo esto del pecado original, por qué precisamente quiere llevar Satanás a Eva a decir, a prolongar ese no serviré que él dio al empezar esa batalla espiritual en el cielo, ¿cierto? Que dijo, el primero que dijo no serviré fue Satanás, pero él no quería quedarse con esa desobediencia solo, sino que vio en Eva una mujer también espiritual, que había sido creada de una materia espiritual. Recordemos que Satanás, Luzbel, es un ángel, ¿cierto? Es un ángel, y vio en Eva una mujer que también había sido creada de esa misma materia espiritual. Entonces fue precisamente donde ella, para tentarla a ella, y es aquí donde llega la tentación, la primera tentación, que fue a Eva. Miren que fue a Eva, no fue a Adán. Incluso Adán ya sabía, ustedes han escuchado en el relato de la creación, cuando habla Dios Padre y le dice a Adán, este es el árbol de la vida y de él no conoceréis, este es el árbol de la vida y no podrás comer del fruto de ese árbol, ¿cierto? Pero él lo dice antes de crear a Eva, es decir, el mandato se lo da precisamente a Adán. Eva, cuando él crea a Eva, no vuelve a repetir esa frase. Entonces la conclusión más lógica es que quien le dice eso a Eva es Adán. Y precisamente llega Satanás a tentar a Eva, porque él sabía que ella, al corromperla a ella, al corromper a la mujer, iba a corromper toda la humanidad y toda la sociedad. ¿Por qué? Porque Eva es la fuente de la vida. Ella tenía esa primera misión de ser la madre de la humanidad, la fuente de la vida, y Fray Nelson decía, Julianita nos contaba en una de sus charlas, que no es lo mismo corromper un vaso de agua o echarle veneno a ese vaso, porque ese vaso me lo tomo yo y pues me hace daño a mí, me mata a mí, pero no pasa de ahí, que contaminar quizás un río o el mar o una fuente de agua que sea muy grande. ¿Por qué? Porque contaminar esa fuente es contaminar a todos los que van a beber de esa agua, que no es solamente un vaso, sino quizás todo ese pueblo, todo ese país o toda esa ciudad donde va a llegar el agua de ese río que está manchado. Eso mismo pasa con la mujer. Al corromper Satanás a la mujer, iba a corromper todo lo que iban a hacer de ella. Precisamente por eso
es que va en contra de la mujer, y por eso la mujer es la que pone quizás el nivel moral a la sociedad. Vemos que cuando la mujer está denigrada, cuando la mujer está quizás en un nivel moral muy bajo, precisamente la sociedad se ve en un nivel moral supremamente bajo y con una crisis profunda. Ahora estaba con mi esposo, pues estábamos como compartiendo un heladito y veíamos que llegaba a ese lugar, habían como, justo pues como en el tiempo que estuvimos ahí comiendo, llegaron 4 parejas de mujeres homosexuales. Y fue pues un tiempo muy corto, ni siquiera fue pues que estuvimos todo el tiempo ahí, no, pues fue en cuestión como de quizás 45 minutos, 1 hora. Y yo pensaba con todo esto y me dolía mucho y yo le decía, ay mi amor, qué fuerte, porque se veía pues que eran así. Él me decía, es que claro, está llegando a la mujer, o sea, mientras más la mujer esté decepcionada, denigrada, quizás corrompida, más la sociedad se va a ver decaída, y eso es lo que estamos viendo hoy en la sociedad actual. Vemos una mujer que está mal y una sociedad que está enferma. Y así es, recordando un poco todo el tema de la tentación, cuando el demonio llega a Eva, precisamente ve en ella una persona espiritual. Recordemos que el demonio, siendo ángel, pues también tiene, pues es espiritual, y en Eva reconoce esa espiritualidad y sabe que al llegar a ella, pues ella misma será la que le va a transmitir a Adán, ¿cierto? Escuchaba una vez Wilson que decía que porque precisamente no había llegado a donde Adán, porque el hombre, al ser más exterior, como lo hablaban hace 8 días, mínimo Adán llegaba y veía a la serpiente y ¡pum!, le mochaba la cabeza para comérsela, ¿cierto? Porque al ser más exterior, pero llega esa Eva, porque realmente Eva es quien tiene esa capacidad de transmitir y de dar esa misma espiritualidad, como el mismo Padre lo habla, de ser maestra, de enseñar al hombre, al esposo, esa misma espiritualidad. Entonces, claro, va muy acorde a lo que Sara decía ahorita, y es que precisamente llega a Eva, corrompe a Eva para corromper de ahí toda la sociedad y todo lo que sigue en adelante. Entonces, es que precisamente yo creo que la palabra de Dios es impresionante en su sabiduría, y de ahí podemos entender la crisis tan grande que hay hoy en la sociedad. Pero lastimosamente se nos ha olvidado eso, hemos olvidado volver al principio, volver a pensarnos en cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ha pensado. Hemos dado la espalda y simplemente queremos vivir a nuestra manera, y no, pues, No. La clave de la felicidad está en volver a eso, al principio, a lo que Dios ha querido y ha pensado para el hombre y para la mujer. Al plan original. Y miren qué bonito eso, que ahorita Cindy me hizo recordar que de pronto quedó un poco inconcluso cuando explicaba lo que Eva le desobedeció precisamente fue a Adán, y no fue a Adán, sino fue a Dios a través de Adán, porque Adán había sido dado a ella como ese compañero, y en la creación, en el inicio, en el principio, Adán no había pecado, Adán era santo, era un santo que estaba siendo la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios para Eva, como ese compañero fiel, esa ayuda adecuada, y Eva le desobedece precisamente a su esposo, al que Dios le había sido dado. Entonces es allí donde se genera quizás esa ruptura entre el hombre y la mujer, donde la mujer quiere imponerse, porque la frase que le dice Satanás a Eva es: seréis como dioses, o sea, seréis una diosa, vas a conocer el bien y el mal, vas a dominar. Entonces ahí precisamente le cala eso en el corazón, porque claro, quizás él le dice eso a Eva y a Adán, y él no le iba a prestar atención, como dice Cindy, hasta le corta la cabeza y ya, este hombre yo no voy a dejar que se me meta en el corazón. Pero Eva sí tenía esa inclinación espiritual precisamente, y a ella como que eso le hace clic y le dice: seréis como dioses. Entonces claro, Eva se revela no solamente contra Dios, sino contra su esposo, contra ese hombre que le había sido dado por Dios, y es de ahí donde se desprende precisamente esa rebeldía de la mujer que quiere ser dominante, que quiere ser quizás fuerte, que quiere imponerse, que quiere dominar, que quiere ser la diosa del hogar. Pero más adelante vamos a ver algo precioso, y es que a través del sacramento del matrimonio, cuando ella
se somete amorosa y voluntariamente a su esposo, es donde ella logra sanar esa consecuencia del pecado y logra romper como ese no serviré y dice sí serviré, pero serviré con amor. Y por eso es que el sacramento es un sacramento de sanación. Pero bueno, eso es algo muy hermoso que no me quiero meter porque eso es el tema del otro programa, yo creo. Pero entonces, continuemos ahí. Miren que Eva, miren que la mujer siempre ha sido como, ha tenido esa capacidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el rey David, ese rey que había sido elegido por Dios con una misión especial, lo corrompió precisamente una mujer. Sansón también lo hizo caer y fue derrotado por una mujer. El rey Salomón, que era un rey tan poderoso, que nadie lo vencía, que nadie iba a ser victorioso sobre él, terminó en concubinato con muchas mujeres, terminó también cayendo, desobedeciendo a Dios y terminó pues dañándose. La mujer tiene una capacidad de influenciar muy grande y por eso es que Satanás la ve a ella como una interlocutora como digna. Sí, ella sí es digna de entablar esta conversación conmigo. Incluso recordaba que precisamente también llega a Eva, porque como hace 8 días lo decían, pues el hombre, al ser más exterior, el sentido que más el hombre para el exterior son los ojos, mientras que la mujer es la escucha. Entonces, claro, él viene y le habla a Eva, o sea, Eva lo escucha. Yo creo que precisamente Eva comete el error de escuchar, de caer pues en ese diálogo con el demonio, donde claramente pues iba a salir perdiendo. Entonces, y es muy impresionante en esta parte de la obediencia, porque vemos también cómo Satanás siempre trata como de desvirtuar, como de hacer siempre la contraria de Dios. Claro. Entonces Dios nos quiere de alguna manera divinizar o darnos esa opción de nosotros poder también estar con Él en algún momento a través de la obediencia. Y entonces como Satanás, como dice Cindy, a través del oído tienta a Eva y ella cae y la lleva a esa desobediencia, que viene siendo la misma que Satanás hizo en la batalla, pues que ya en otros programas también hemos hablado de eso, de no serviré, de no voy a obedecer, de ese dejarme llenar por mi soberbia y de querer ser más y de querer conocer más y querer tomar mis propias decisiones. Entonces mire qué impresionante es cómo Satanás en esto mismo como que desvirtúa, como que dice, bueno, si con la obediencia quieres darles ese premio tan grande, con la desobediencia yo se los voy a arrebatar y nosotros nos dejamos convencer. Y el padre dice una frase muy fuerte que dice, el demonio quiere hacer a Eva rebelde como el demonio. Ajá, quiere que sea rebelde como un demonio, y es que realmente hoy en día vemos que literalmente eso ha pasado mucho y es lo que quiere transmitir precisamente el feminismo radical, que la mujer sea rebelde, y nosotros vemos esas manifestaciones feministas y de verdad parecen, o sea, las caras son completamente desfiguradas por esa rebeldía y uno podría decir que hasta parecen, o sea, sí, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte esa apariencia, ese aspecto que llega a tener una mujer precisamente por la rebeldía. Pero bueno, eso no se queda ahí, sigue. Pero bueno, yo quiero decir una frase que me pareció preciosa antes de que vayamos a lo que pasa del seréis como dioses, que viene María precisamente con su fiat a sanar, la nueva Eva, a sanar esa desobediencia con el decir, hágase en mí según tu palabra. Eso fue lo que cortó precisamente como todo esta sucesión de desobediencia del hombre a Dios. Pero bueno, entonces dice una frase que me gustó mucho, dice, al haber preferido su mujer, Adán, el haber preferido a su mujer que a Dios, siendo que su mujer era un don de Dios. Esto se refiere con el pecado original, porque Adán se va con su mujer, desobedece y él le dice, la mujer que tú me diste como compañera, de una la culpa de ella, pero él también se va con ella. Entonces él prefiere, como quien dice, desplaza un poco ese que era su primer amor, porque recordemos que Dios fue el primer amor de Adán, fue su creador, su padre, ellos eran el uno para el otro,
pero entonces ya llega Eva y como quien dice, cuando llega la desobediencia del pecado original, hay esa ruptura del hombre con Dios y dice que prefiere a su mujer que a Dios, y la mujer precisamente era un don de Dios. Dice, se quedó con el don y se olvidó del dador. Me pareció precioso eso. Impresionante. Y pensaba muchas veces en esos momentos donde Dios nos da dones, un don como el matrimonio, como nuestro esposo, como nuestra familia, que seguramente es un don de Dios, y como muchas veces podemos quizás, contemplando ese don que Dios nos dio, ese hogar, ese matrimonio, darle la espalda al que nos dio el don. O sea, nos quedamos con el don, pero olvidamos al dador del don, que es a Dios. Siendo lo contrario, deberíamos antes estar más agradecidas con Dios, estar más al servicio de Dios, más volcadas hacia Dios, precisamente para glorificarlo por ese don que nos dio. Que nunca los dones que Dios nos da nos roben esa alianza que Él ha creado con nosotros y nos desvíen nuestra mirada del Creador. Sí, es que es muy lindo porque el Señor nos da ese don y nos da esa gracia. Y decía muy lindo el padre Horacio Jorge, dice muy lindo, dice, la voluntad se nos está dada para obedecer con mérito. Él ponía el ejemplo, decía, están las estrellas y ellas obedecen, pero ellas no tienen la opción de desobedecer, ellas están ahí porque por naturaleza se da. Dice, están los árboles y ellos obedecen y crecen y dan fruto, pero crecen hacia arriba, no tienen la opción de crecer hacia abajo, de desplazarse, pero nosotros los seres humanos sí tenemos esa opción. Entonces es muy lindo porque Dios nos da la voluntad para obedecer, para que esa obediencia tenga mérito y podamos nosotros vivir esa naturaleza divina que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha infundido en la creación. Entonces me parecía muy lindo esa parte. Y contrario a esto, explicaba él que si voluntariamente desobedecemos, voluntariamente estamos cayendo en culpa. O sea que es impresionante porque nosotros como que a veces nos cerramos la mente y no entendemos que realmente estamos llamados es a la obediencia y que nuestra inclinación más fuerte debería ser darle amor a ese amor que nos dio amor primero, o sea, darle obediencia por amor y poder tener ese mérito moviendo nuestra voluntad a esa obediencia y no por voluntad propia caer en desobediencia y decirle a Dios, no, es que no serviré, no voy a obedecer, no voy a hacer digamos, mi misión de esposa, de madre, de mujer que tú me has dado, no quiero, es voluntariamente incurrir en una culpa que nos va a llevar a una pena. Precisamente ese es el valor meritorio. Y por eso es que Dios nos da esa voluntad que solamente tiene el hombre. Uno no puede, por ejemplo, un árbol no tiene la voluntad. El árbol le obedece a Dios, ¿cierto? Que es su creador, pero no tiene la voluntad para decir que va a crecer hacia abajo. El árbol crece hacia arriba o hacia arriba. También, por ejemplo, el agua. El agua tiene su caudal y su recorrido y va hacia abajo, y el agua obedece a la creación, ¿cierto? A su creador, pero si un agua está en una pendiente, el agua nunca va a subir. Es lógico que siempre va a bajar, porque el agua no tiene esa voluntad de decidir si sube o baja. El hombre sí. El hombre sí tiene esa voluntad. El hombre sí puede decir, no voy a obedecerle a Dios, no voy a hacer eso que Dios quiere, yo no lo voy a hacer. Y precisamente nos dio esa libertad para que pudiéramos ganar mérito con nuestro sí. Así es. Y una cosa muy importante, Dios también quería que nosotros fuéramos como dioses. Es decir, en el catecismo de la Iglesia Católica dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y el fin del hombre es ser como Dios, no en su esencia, pero sí en su imagen y en su semejanza. Es decir, que pudiéramos llegar a esa divinidad a través de la gracia santificante, y que pudiéramos llegar a compartir la santidad de Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que Satanás sabe lo grande que es esto, lo grande que es la santidad, y que realmente es la gloria del hombre, la santidad,
y dice, no, entonces vamos a transformar eso, ya no vamos a, no, ese seréis como dioses, no va a ser a través de la obediencia a Dios, sino que vamos a tirarnos al otro lado, que desobedezcan queriendo ser como dioses. Precisamente ahí también viene una gran ruptura. Incluso, retomando un poquito, recuerdo una parte del libro donde el padre habla que Eva era como la inquilina del paraíso, ¿cierto? Del jardín. Mientras que Adán pues había sido como el dueño, el jardinero. Entonces al momento de la tentación, al momento en que ella cae, accede a comer del fruto, Eva quiso hacerse la dueña del jardín, ¿cierto? Entonces es impresionante porque así pasa hoy en día. Ahorita hablaban ustedes de que Adán antes del pecado era santo, ¿cierto? No había pecado. Entonces, precisamente ella al querer usurpar un poco, a querer creerse Dios o a querer, como dice la serpiente, que seréis como dioses, a querer ser la dueña y diosa del jardín, precisamente hoy es mucho lo que vemos en las familias, que ella quiere hacerse la diosa y la dueña, pues, o nos queremos hacer muchas veces las mujeres las que mandamos en el hogar. Y precisamente ahí está el error, pues ahí está el error. Es que el mundo, la cultura hoy en día es a lo que llama mujer, empodérate, empodérate, busca tu mejor versión, saca esa fuerza interior, o sea, es que esa es la invitación, es la misma voz de Satanás, seréis como dioses, pero de una manera más actualizada, ese empoderamiento de la mujer que tenemos hoy en día, eso para mí es algo arrasador y que está destruyendo familias. Hace poquito me decían, estábamos hablando de una de estas empresas pues que funcionan en cadena, marcas particulares, y me decían, ustedes no han analizado una cosa, nos decían a mi amor y a mí, cada que una mujer empieza como en un proyecto de estos, de vender un producto, de meterse en ese cuento de empoderarse, de buscar su mejor versión, ustedes miran unos meses después y muchas veces estos hogares terminan separados, porque entonces la mujer empieza a sentirse muy por allá arriba, que dicen, no, es que ya esto es muy poquito, y quizá eso de alguna manera fue lo que le sucedió a Eva, y es muy teso porque es que Satanás es muy astuto, y él dice del padre Horacio, dice, Satanás no tentó al hombre directamente, porque pues ante él no tendría mucha gracia, el hombre viene del barro, es más exterior, menos espiritual, entonces no tenía tanta gracia. Él utilizó a la mujer y la sigue utilizando hoy día para destruir directamente al hombre, pero no lo hace directamente con el hombre. Entonces, qué triste o qué dolor que hoy en día todavía la mujer seguimos hablando con Satanás, lo seguimos escuchando, él nos sigue hablando al oído. Y es precisamente qué debió haber hecho Adán en esa situación, ¿cierto? Sí. Adán debió haber protegido a Eva de la tentación. Adán debió haberle dicho, le debió haber advertido, pero Adán estaba distraído. Adán no estaba concentrado en lo que estaba pasándole a su esposa, sino que Adán se distrajo, y justo cuando se distrajo llegó Satanás, le habló hermoso, como dicen acá en Colombia, como que le calentó el oído, se lo endulzó, se la llevó y pecó, cayó, y Adán quedó con esa desilusión de haber perdido toda esa amistad con Dios. O sea, es que lo que teníamos antes del pecado original era maravilloso. Literal, miren el que paraíso. tantas rupturas que surgen a partir del pecado original, que ya las vamos a hablar, pero precisamente ahí también estaba Adán para estar con Eva, y precisamente tiene esa misión el esposo como cabeza del hogar, custodiar a su esposa, cuidarla de la tentación. Quizás muchas veces la mujer se enreda en tentaciones mundanas, carnales, quizás consumistas, y necesita un hombre que la aterrice, que le diga, que la proteja de la tentación, que la cubre, que le diga, no puede llegar esa tentación hacia ti. Muchas veces a mí me ha pasado que en un momento quizás de confusión, mi esposo es el que me dice, pero mi amor, cuidado, es que por ahí no es, o ten cuidado con esto, o mira que esto es delicado. Claro, y uno dice,
uy, menos mal me lo dijo, porque yo hubiera seguido enredada y quizás hubiera podido defraudar a Dios, o quizás enredarme el corazón y la mente y terminar quizás en un proyecto que me iba a alejar de la fe o algo así. Pero para eso también fue creado el hombre, como esa ayuda idónea que iba a hacer que Eva fuera protegida de la tentación. De hecho, Sarita, perdóneme, ahí en esa partecita dice textualmente, el padre Horacio dice, si el varón no cuida a su esposa, Satanás la utilizará para destruir. Ay, Dios mío, Yo esa la escribí, qué en el numeral 31, yo dije, wow, hermoso. o sea, esto hay que escribirlo, porque hombres, yo sé que nos ven muchos hombres, cuiden a sus esposas, cuídenlas, no tengan miedo. Hay hombres como que les da miedo decirle a la esposa, mi amor, no, hay maneras, pero cuídenla cuando ustedes tengan en el corazón de poner un freno, de decir, no, mi esposa va por donde no es, o eso me está preocupando, siéntense un cafecito, un tintico, una aromática, pero háblenlo. No se queden calladitos, porque vea, si el varón no cuida a su esposa, Satanás la utilizará para destruirlos. Y a mí eso yo dije, no, apuntémoslo porque me impactó muchísimo, o sea, impresionante. Por eso Satanás la tenía clara, él sabía a quién tenía que tentar y a partir de dónde iba a empezar a destruir la humanidad. Bueno, entonces finalizando ya, quiero que hablemos sobre esas 4 rupturas que trae precisamente el pecado original, para que comprendamos un poco lo que va a ser el próximo capítulo. Si Dios quiere y Dios mediante, vamos a hablar de cómo hiere el pecado original específicamente al hombre y específicamente a la mujer. Hoy eso es como que nos quería brotar de la lengua y en todas partes se nos iba a salir, pero no, eso es un tema del próximo capítulo. Entonces, para que estén muy atentos, pero esto nos va a dar una base muy grande, y es la primera ruptura precisamente es con Dios. Rompe la relación con Dios. Recordemos que en el jardín del Edén, Adán hablaba con Dios cara a cara, lo escuchaba, sabía que le decía. Dios se manifestaba a Adán y ellos conversaban, como sentarnos a hablar, doña Miriam y yo, Cindy y yo, y poderla escuchar, poderla ver. Imagínense cómo iba a ser eso de precioso. Pero cuando rompe el pecado, recordemos que llega y se esconden de porque Dios, sienten a Dios, y sí. sienten que se dan cuenta que estaban desnudos, descubren esa desnudez precisamente porque ya dejan de mirar a Dios y comienzan a mirarse a sí mismos. Ellos antes, decía también el padre, que mirando a Dios no se miraban a sí mismos y no se habían dado cuenta que estaban desnudos, pero como alejaron su mirada de Dios, volvieron la mirada a sí mismos, descubrieron su desnudez, y eso rompió precisamente esa comunicación directa con Dios. Y llega esa segunda ruptura, que es consigo mismo, ¿cierto? Que ahí va a ser, es cuando el hombre tiene como esa lucha, ese combate espiritual todo el tiempo, de el pecado, de cometer errores, de estar quizás en contra de su propia voluntad, haciendo lo que su voluntad, o sea, queriendo tener su voluntad ordenada hacia Dios, pero el pecado hacia otro lado. Esa lucha ¿cómo es? interior. Esa lucha interior. Imagínense que no la íbamos a tener. Dios mío, y Esa las mujeres lucha que nos podemos quedar un día en una lucha interior. Dios. O la lucha de los hombres por no mirar a una mujer y caer en pecado. O sea, es que es una ruptura muy grande lo que perdimos. Fue una con este pérdida primer muy pecado. grande, sí. Eso, precisamente también llega esa ruptura con el prójimo. Esa consecuencia quizás de la rivalidad del hombre y la mujer, el no entenderse, el no comprenderse, el ver a tu hermano y quizás desearle el mal, o envidiarlo, o querer pisotearlo, o querer hacer cosas para hacerle sentir, hacerle daño, mentirle. Todo ese mal que se le puede hacer al prójimo, el no sentir deseos de pronto de ayudarle, de hacer caridad, de amarlo. Antes, según la creación que Dios nos había dado, el hombre iba a tener una perfecta amistad, todos íbamos a vivir unidos en el jardín del Edén, íbamos a ser amigos, íbamos a ser compañeros, no iba a haber robos, no iban a haber avaricias, no iba a haber envidias, ni
ni infidelidades, nada de esas cosas. Pero precisamente esa ruptura con el prójimo viene a rompernos esa amistad con nuestro hermano, y de ahí es que vienen esas peleas entre mujeres, entre hombres, las peleas del matrimonio, las peleas en el colegio, en la universidad, de unos con otros, porque una competencia y una carrera diaria que es incomprensible, que no sabemos dónde nace. Aquí lo estamos exactamente, entendiendo. desordena completamente el fin del hombre y nos hace entrar en una competencia que no es lo que Dios quería para nosotros. Nuestra naturaleza. Quería que fuéramos precisamente amigos, hermanos, constructores de su reino, más no que nos dañáramos los unos a los otros. Y es que eso se ve cuando Adán le dice a Dios, es que la mujer que tú me diste, ya desde ahí ya quito como mi responsabilidad, o nos empezamos a echar culpas. Y sí, o sea, la ruptura es muy fuerte, precisamente también hoy en los matrimonios. Por eso hay también encontramos como tantos conflictos internos al interior de una familia, porque esa misma ruptura y la falta de virtud de cada uno de nosotros lleva a que hayan conflictos y a que no nos entendamos entre esposos, entre amigos, entre papá y mamá, muchas cosas. Entonces es importante, como ahorita vamos a hablar un poco de cómo sana el sacramento del matrimonio, todas esas rupturas, pues las que hemos tenido. Entonces, la verdad, demasiado impresionante eso. Qué Es bueno. que cada ruptura deja una herida impresionante. Sí. Yo digo que ese vacío que los seres humanos tenemos en nuestro corazón, que tratamos a veces de llenar en el mundo material, cuando aún no hemos conocido ese amor que sí lo llena plenamente, son las heridas y las secuelas de todas estas rupturas que se ha llegado y las que hemos venido heredando de generación en generación. Entonces, poder descubrir cómo sanar esas heridas y cómo esas rupturas empezar a unir nuevamente esos lazos que se rompieron de alguna manera desde ese pecado original, desde esa desobediencia, desde ese decir no quiero hacer la voluntad de Dios, cómo nosotros podemos empezar a sanar esas heridas y a volver a reconstruir esos lazos de unión con Dios, de unión con nosotros mismos y con el prójimo, como decía Sarita ahorita. Qué bonito eso, doña Miriam. Incluso, bueno, ya el cuarto aspecto, la cuarta ruptura es contra la naturaleza. El hombre iba a tener dominio sobre la naturaleza, como lo llegó a tener quizás, por ejemplo, un San Francisco de Asís, que hablaba con los pájaros, estaba en esa completa comunicación, que, por ejemplo, Jesús abría el mar solamente con su palabra, tenía ese poder de multiplicar los panes. Aplacaba las olas, el viento. Ajá, aplacaba las olas, el viento, caminaba sobre las aguas. Imagínese uno, qué dicha, caminar sobre las aguas, poder quizás hablarle a un animalito y que me escuche y que me entienda. A los ratoncitos, váyanse por allá. San Francisco de Asís, que hablaba con las aves, que le predicaba a los peces y los peces salían del agua a escucharlo. Todo eso lo rompió el pecado original, por eso las catástrofes naturales, por eso los tornados, los huracanes, ¿cómo se llaman las montañas? Los volcanes. Los volcanes, todas estas catástrofes que llegan por medio de la naturaleza son también causa del pecado original, por esa ruptura que hay entre el hombre y la naturaleza, porque la naturaleza había sido creada, o fue creada para el hombre, y el hombre iba a someterla, iba a dominarla. Entonces también hubo una ruptura muy fuerte ahí, y precisamente por eso hoy vemos tantas consecuencias del pecado original. Enemistades, es que yo entiendo, pues no sé, me viene a la mente que esas rupturas es como lo contrario al plan de Dios. El plan de Dios quería la amistad, el plan de Dios quería vivir en armonía, en amor. Ahora la enemistad es primero con Dios, que es la primera ruptura. Enemistad con nosotros mismos porque no nos aceptamos. Dios me hizo hombre, yo quiero ser mujer. Dios me hizo mujer, yo quiero ser hombre. Es lo que vende pues el mundo hoy en día. O soy lacia y quiero ser crespa. Es como esa enemistad, esa guerra conmigo misma porque algo no me gusta. Esa enemistad con el otro, a toda hora compitiendo, quiero ser mejor, más vista, más bonita, o en el matrimonio, ¿cuántos matrimonios compiten a ver cuál manda más, la palabra de cuál de los dos vale más? Y la enemistad con la naturaleza, porque la ambición del hombre ha llevado a que la naturaleza también responda,
porque muchas de estas catástrofes se dan como respuesta a una minería ilegal que daña a la naturaleza, a la contaminación, a todo el daño que los seres humanos hemos hecho a esta casa, como dice el Papa Francisco, que tenemos una casa en común y no la estamos cuidando. Entonces la naturaleza también es como esa enemistad que tenemos que acabar y volverla otra vez al plan de Dios original, definitivamente. Así es. Bueno, entonces el próximo programa vamos a ver cómo el matrimonio es un sacramento que viene a instituir y a reivindicar Jesús cuando viene a la tierra, cuando viene a redimirnos del pecado, pero que también viene a sanar ese sacramento del matrimonio que había sido quizás ya tan desfigurado en el Antiguo Testamento. Vemos que el inicio, la creación, Dios quería a un hombre y a una mujer como padres, como esposos, pero en fidelidad, formándose un solo hombre y una sola mujer. Pero después el mundo empezó a caer en tanto daño. Miremos que siempre se ve la crisis de la humanidad en la familia. Empezó a dañarse la familia, ya no era el pueblo de Israel, no era un esposo y una esposa, sino que eran muchas mujeres que tenían concubinas, que tenían sirvientas que también las utilizaban para reproducirse con ellas, y empezaron a haber peleas entre hermanos de un mismo padre pero de diferente madre, quién tenía más poder, y empezó una rivalidad fuertísima. Y vino precisamente la Sagrada Familia de Nazaret, que fue María y San José, a mostrar nuevamente ese valor de una familia fiel, una familia pura, una familia obediente a la voluntad de Dios. Qué lindo eso. Ellos vienen a restituir ese valor de la familia entre un hombre, del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Jesús también, en el sacramento del matrimonio, decía el Padre, no sé, o sea, ahorita estamos hablando de eso, que el sacramento del matrimonio es como que todos los demás, es el último sacramento, es el séptimo que es instituido, pero es precisamente porque los demás sacramentos están todos al servicio del sacramento del matrimonio. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el próximo programa. Mejor dicho, no se lo pierdan, porque va a estar de verdad hermoso para que podamos comprender lo grande que es el sacramento del matrimonio y cómo, viviendo en santidad este sacramento, Dios nos puede sanar de esas consecuencias del pecado original. Qué belleza, hermosísimo. Bueno, entonces Dios los bendiga a todos. No sé, niñas, si quieren decir algo más. No. Si no se vieron el capítulo anterior, véanselo. Es indispensable para poder comprender muchas cosas de las que hablamos hoy. Y no se pueden perder los próximos, porque de verdad que estamos aprendiendo muchísimo con el Padre Horacio. Sí. Increíble. Así es. Entonces, bueno, qué alegría. Dios los bendiga a todos, que la gracia esté con ustedes. Con tu espíritu. Y gracias por venir ustedes, niñas. Dios les pague. No, la felicidad. Chao.